Entonces, recordando la definición inicial que les dio Rodrigo para un conjunto de medida leve cero, es que el conjunto con el que estamos trabajando, que va a ser un subconjunto de los reales, esté completamente cubierto por una sucesión de intervalos, ya sea abiertos o cerrados, ¿no? Aquí en esta proposición se parece mucho a la definición, lo único que ocurre es que los intervalos con los que vamos a encerrar a los elementos de nuestro conjunto, en este caso son cerrados, en este caso de la definición eran abiertos. Y la otra es que la suma de las longitudes de estos intervalos que estamos usando para cubrir a los elementos de nuestro conjunto, pues tenga medida cero, ¿no? Que la suma de la longitud de esos intervalos sea menor que epsilon, es decir, sea cero. Entonces, si se acuerdan de lo que les dio inicialmente Rodrigo, pues primero les dijo, bueno, pues ya sabemos por cursos anteriores que cualquier intervalo de la forma AB, esto un subconjunto de los reales, pues cuando nosotros buscamos la longitud de ese intervalo, pues simplemente hacemos la diferencia de B menos A. Entonces, ¿cuánto mide? Pues es simplemente esta diferencia. Pero bueno, ¿qué pasa cuando no trabajamos con intervalos de esta forma, sino con un conjunto de puntos en los reales, ¿no? Entonces, lo primero que hizo Rodrigo es mostrar qué pasaba si teníamos un conjunto que solo tuviera un elemento. X0, donde ese X0 pues fuera un real. Entonces, lo que hizo fue construir un intervalo alrededor de ese elemento. Es decir, va a englobar su conjunto A en una sucesión de intervalos. En este caso, la sucesión va a constar de un solo elemento, ¿no? Entonces, solo construye un intervalo y, si mal no recuerdo, les puso algo así como que los extremos eran X X, menos epsilon, ¿no? ajá, más epsilon, o pueden poner, no sé, epsilon medios, X0 menos epsilon medios. Entonces, como este intervalo se parece a algo como esto, que sí sabemos cómo medirlo, entonces hacen la diferencia de los extremos y entonces este intervalo, vamos a llamarle I0, entonces la longitud de ese intervalo I0, en este caso, pues es epsilon, bueno, sería X0 más epsilon medios menos X0 menos epsilon medios, y esto les da 2 epsilon entre 2, que es igual a epsilon, y bueno, epsilon lo podemos hacer tan pequeño como queramos. Entonces, con esto podemos decir que la medida, la longitud que tiene el conjunto que consta solo de un elemento, mide 0, ¿no? Porque este intervalo que estoy usando para cubrir al conjunto, la suma de esa sucesión de intervalos, que en este caso solo es un intervalo, pues fue menor que epsilon. Entonces, Pero entonces sería más bien epsilon tercios, ¿no? Porque eso sería igual a epsilon, no menor a epsilon. ajá, este sería menor o igual a epsilon, ¿no? Entonces, de hecho Entonces creo que es, mejor, de si hecho le creo ponemos, que, perdón. ajá, de hecho creo que Rodrigo sí usó epsilon tercios, si no mal recuerdo de Sí, sus notas. justo usó epsilon tercios para que quedara menor que epsilon. Ajá, Justo.
2/3. Y así, bueno, pues sí, ya se ve más claro que este es pues menor que epsilon, ¿no? Entonces, pues esa siempre va a ser la idea, ¿no? Dado un conjunto, formar una sucesión de intervalos que cubran todos los elementos de ese conjunto y luego de tal forma que al hacer la suma nos dé menor a epsilon. Me acuerdo que cuando vi sus notas, después de hacer el caso de un conjunto de un solo elemento, se pasó al caso cuando tienen una cantidad finita de elementos, ¿no? Tienen x1, x2, bla, bla, hasta un cierto xn. Entonces, igual lo que hizo fue, pues están en la recta real, supongamos que están ordenados estos elementos, y entonces lo que hizo fue construir una sucesión de intervalos sobre cada uno de estos puntos, muy similar a esto, y sumarlos, ¿no? Entonces, cuidando que esa suma, pues, le dé, bueno, cuando hace la suma, verifica que eso va a ser menor a epsilon. Entonces, en este caso, creo que el 10º intervalo, por ejemplo, este sería el intervalo I1, este sería I2, bla, bla, hasta IN. Creo que los intervalos estaban definidos como, bueno, xi menos menos epsilon sobre 3 a la n, justamente para, igual que acá, cuando hagamos la suma, todo quede menor a epsilon. Entonces, podemos cubrir cada elemento usando un intervalo con estas medidas. Entonces, la longitud de estos intervalos, pues van a ser 2 epsilon entre 3 a la n, ¿no? Entonces va a sumar n veces esto, y eso les quedaría 2, igual que aquí, 2/3 de epsilon, que es menor a epsilon. Entonces, si hacemos la suma desde igual a 1 hasta n, de 2 epsilon 3 a la n, entonces esto me va a dar n por 2 epsilon 3 a la n, que es 2 epsilon entre 3, que es menor a epsilon. Entonces, si se fijan, otra vez estamos cubriendo con las dos propiedades de la definición de cuando un conjunto es de medida Lebesgue cero. Primero, estamos pudiendo construir una sucesión de intervalos alrededor de cada elemento de nuestro conjunto. Entonces, todo el conjunto pues va a estar cubierto o va a ser subconjunto de esta sucesión de intervalos que construimos, y además cuando sumamos la longitud de todos estos intervalos, el resultado siempre va a ser menor a epsilon, es decir, lo podemos hacer tan pequeño como queramos, entonces se puede concluir que mide 0 ese conjunto. Entonces, cuando necesitemos probar que algo tiene medida 0, tenemos que construir ese conjunto de intervalos que engloben a los elementos y que la suma sea menor a epsilon. Entonces, también les mostró qué pasaba cuando nuestro conjunto no era finito, pero era de la misma cardinalidad que los naturales, es decir, un conjunto numerable. Entonces, también les demostró que ese conjunto tiene medida 0. Entonces,
Con este resultado de que cualquier conjunto numerable tiene medida cero, pues inmediatamente tenemos el resultado de qué medida tienen el conjunto de los naturales, de los enteros y de los racionales. Ajá. Lo único que tendríamos que probar es que cada uno de estos conjuntos efectivamente sea numerable. Entonces, creo que en su tarea, en el primer ejercicio, a ver, déjenme ver, aquí la tengo. Ajá, pues les pide probar Z, Q y el intervalo 0, 1, ver si son o no de medida 0. Ajá. Entonces, a ver, ¿qué me pueden decir del intervalo 0, 1? ¿Es o no de medida 0? Viendo este. Carlos, Daniel. Ay, perdóname. Es que me hablaron acá en la oficina. Ok, Em, ok. a ver, me quedé en con que O lo único que Daniel. tenemos que demostrar, lo único que Ajá, tenemos que demostrar es que los conjuntos son numerables, ¿no? ajá, O sí, sea, si que el queremos, conjunto digamos, la primera parte de la tarea, que era los enteros, los racionales y los naturales, para demostrar, eso es lo que dijiste, que es de medida de Lebesgue cero, hay que demostrar que son numerables. Pero ya después ujú. ya no vi qué dijiste. Ah, bueno, es que en la tarea vienen los enteros, los racionales y el intervalo 0, 1. Entonces les dije, bueno, ya de entrada el intervalo 0, 1, ¿ustedes qué dicen? ¿Si es de medida 0 o no? Yo digo que sí, porque es como lo que dijiste al principio, que A, B, ¿no? Ah, ¿cómo? ¿No? Exactamente. Entonces, ese no sería de medida 0, ¿no? Porque si hacemos la diferencia de los extremos es Ah, 1 menos 0. 1 - 0, claro. Entonces, bueno, ese pues ya de entrada ya pueden decir, pues no, no es de medida Lebesgue cero. Ujú. Ahora, los otros dos, el de los enteros y el de los racionales, pues alguna vez, imagino en cálculo 1, demostraron que son numerables. Y si no se acuerdan, pues lo único que basta hacer es construir una función biyectiva de los enteros a los naturales y de los racionales a los naturales. Entonces, por ejemplo, eh, ¿cómo demostrar que Z es numerable? Entonces, un conjunto va a ser numerable si podemos construir una función que vaya de los enteros a los naturales y que sea biyectiva. Si tenemos una función de esta forma, tal que f es biyectiva, entonces z es en cardinalidad equivalente a los naturales. Ajá. O también se le conoce como que el conjunto de los enteros sería equipotente con el conjunto de los naturales. Ujú. Ujú. ¿No Entonces, quieres poner el ejemplo de los racionales? Digo, yo sé que ya estarías resolviéndolo, pero sí, es que, ahorita, sí, pues de hecho no súper. son únicas esas demostraciones, ¿eh? O sea, es muy famoso el arreglo de los racionales para demostrar una relación con los naturales, o O sea, bueno, con por los ejemplo, enteros. P entre Q, ¿eso Ajá, es? O sea, ¿esa es la función?
Esa es la función que denota un número, más bien esa es la forma que denota un número racional. Pero para demostrar que es numerable hay que generar una relación y que sea biyectiva, o sea, una función que sea biyectiva con los enteros o los naturales. Entonces, igual y sí, ahorita lo vemos. Va, va, va. Entonces, esta función entre los enteros y los naturales, pues hay muchas. Ajá. Por ejemplo, em, podríamos, mm, vamos a ver, vamos a ver. Tengo el conjunto Z aquí, entonces tengo, no sé, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etcétera. Y los naturales, pues sabemos que es 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces tengo que generar una relación entre estos dos conjuntos y que sea biyectiva. Entonces, podríamos asociar el, el, el cero de los enteros con el elemento 1 de los naturales. Si estoy caminando por los elementos positivos de los enteros, es decir, los elementos K positivos en los enteros, estos los puedo mandar a los pares, por ejemplo, de los naturales. Y si estoy caminando por los elementos negativos de los enteros, estos los puedo mandar a los impares, exceptuando el 1, porque el 1 ya está asignado a 0, de los naturales. Es decir, esos serían de la forma menos 2K más 1. Y aquí yo ya estoy generando una relación entre los elementos y no es muy difícil ver que esa función es biyectiva. Entonces estoy asociando estos, el 0 con 1. Los pares, ¿No tendría que ser un elemento distinto de K? O sea, si K mayor que cero, entonces va a ser 2K porque le asigna un natural. O sea, por ejemplo, sería 2N, ¿no? ¿O no? ¿O me perdí? sí, 2N, pero como para asociarlo oh, como con el respectivo par en los naturales o impar, pero en los naturales, entonces todo va a depender de qué número entero estoy, ¿no? O sea, más bien mi función, o sea, esta K se refiere a los números A los enteros, ¿no? en los enteros. Ajá, Ajá. por eso precisamente. Y del otro lado no puede ser la misma K. Pues de hecho, así es como construimos las reglas de correspondencia en las funciones, ¿no? O sea, tenemos una X y la regla de correspondencia está basada en esa X, ¿no? Entonces aquí lo que estoy haciendo es construir una función con los elementos de K y bueno, la imagen es algo que relaciona a K. Ajá. O sea, esta función de hecho, sí, o sea, a lo mejor la confusión es, no sé, Creo que ya te entendí. o Creo que ya sea, vamos entendí. a ponerle en lugar de K, vamos a ponerle X. Ajá. 2X, 2X. Entonces, la función que ahorita estamos generando es, eh, estos X viven en Z y si nos fijamos en las imágenes, todo 1, 2X y
menos 2x más 1, donde esta x es negativo, todos estos imágenes son positivas y son enteras, o sea, son naturales. Entonces, lo que tengo es la siguiente función. F de x es igual a 2x si x es positiva, 1 si x es 0 y menos 2x más 1 si x es negativa. Entonces, lo que estoy haciendo es mandar los positivos, los enteros positivos, a los pares en los naturales y los negativos en los enteros los estoy mandando a los impares. Aquí iría a 5. Entonces, esta función así construida es, Ya da todos los naturales, ¿no? ajá, es biyectiva. Las imágenes solo son naturales y bueno, ya ustedes demuestren que efectivamente es biyectiva, no es difícil, o sea, si se acuerdan de cuando algo es inyectivo, pues se tienen que tomar f de x igual a f de y ver que x es igual a y que sea sobreyectivo, que para cualquier elemento acá de esta forma, ya sea 2x, 1 menos 2x más 1, cualquier natural, proviene de un elemento en Z, ¿no? Y bueno, por la construcción, pues sí va a ocurrir siempre que para cualquier elemento en la imagen o en el codominio existe un elemento en el dominio. Que bajo esta función que hemos construido vaya a dar a ese elemento que se tomaron en el codominio. Y ya demostrando que es biyectiva, entonces decimos que es numerable y entonces tiene medida de Lebesgue 0. Ajá, y entonces usan este resultado y por tanto tiene medida 0, efectivamente. Entonces en su tarea para Z y para Q, lo único que hace falta es demostrar que son numerables. Entonces, en el caso de los enteros, pues ya pueden usar esta función o si quieren pueden construir otra función. Esta función no es única, pero cuidando que sea una función que vaya de los enteros a los naturales y que sea biyectiva. En el caso de los racionales, Q es numerable. Igual, hay diferentes formas de probarlo. Entonces, por ejemplo, la típica, ahorita podemos ver dos, pero la que a lo mejor alguna vez vieron, déjenme buscar a ver si encuentro un diagrama. Bueno, quería ver si había un diagrama ya hecho en internet, pero bueno. Lo que hacemos es organizar a los racionales, o sea, por definición los racionales tienen la forma P y Q, donde P y Q están en los enteros. Ajá. Entonces, no necesariamente en esta definición de los racionales, no necesariamente estos PQ son primos relativos, es decir, pueden tener un, ¿cómo se llama? Máximo común divisor diferente de 1, pero a la hora de probar
o construir la relación que va a ser biyectiva, ahí sí vamos a pedir que P y Q, máximo común divisor, sea igual a 1, porque si no estaríamos repitiendo números. Entonces, lo que hacemos primero es organizar a todos los naturales con cierto arreglo. Entonces, lo que se hace, y se parece mucho a lo que hizo Rodrigo en la demostración de que la unión de conjuntos de medida cero tiene medida cero. La organización en la demostración de esos conjuntos es exactamente la organización que se usa para demostrar que existe una relación entre los enteros, o más bien entre los naturales y los racionales. Entonces, lo que hacemos es, vamos a construir una especie de matriz. Entonces, en la primer fila van a ser todos las razones, los cocientes, donde el numerador sea 1 y el denominador vaya variando de 1 en 1 a lo largo de los enteros. Ahorita me voy a enfocar en los racionales positivos. Pues así, etc. En la segunda fila, todas estas razones van a tener como numerador el valor de 2 y va a ir variando el denominador de la misma forma como fue variando en la primera fila. En la tercera fila, pues los numeradores de estos cocientes van a ser 3. Voy a hacer otra fila más y en la cuarta fila, pues el numerador de los cocientes va a ser 4. Y bueno, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se hace es ir viajando a lo largo de las diagonales de este arreglo, empezando por la primera entrada. Luego nos pasamos a la entrada, bueno, supongan que esta es como una matriz y entonces los elementos de una matriz pues tienen subíndices IJ. Entonces empezamos en A11, luego nos movemos a A12 y luego nos bajamos por la diagonal a A21. Y cuando terminemos de viajar por la diagonal, bajamos a la siguiente fila. En este caso sería A31 y empezamos a viajar por la diagonal. Entonces, en este caso, tendríamos el siguiente recorrido. Empezamos aquí, nos movemos a este elemento, bajamos por la diagonal. Ya terminamos con la diagonal, entonces bajamos sobre esta columna a la siguiente fila y volvemos a manejarnos o volvemos a caminar sobre la diagonal. Ahora, hay un detalle a observar. En este arreglo,
existen números repetidos. Si nos fijamos en los elementos que están en la diagonal de este arreglo, que es 1, 1, 2, 2, 3 sobre 3, 4 sobre 4, todos esos números son el mismo, vale 1. Entonces estamos contando de más. Por tanto, para quitarlos es que nosotros ahora vamos a pedir que en este arreglo solo consideremos los cocientes donde P y Q, su máximo común divisor, sea 1. Entonces, de esa forma ya no contamos de más. En ese caso ya no estaríamos contando ni a 2, 2, ni a 3, 3, ni a 4, 4, ni por ejemplo, este 4 entre 2, pues es lo mismo que 2 entre 1, que ya lo contamos. Entonces, de esa forma, cuando viajo sobre esta diagonal, ya no me tomo en cuenta este elemento 2 entre 2 y solo tomo en cuenta el número racional 3 entre 1 y el número racional 1 entre 3. Ahora, sobre esta diagonal, todos los elementos de los cocientes cumplen con esto, entonces todos estos elementos sí los contabilizo. Aquí voy a agregar un elemento más acá, sería 5, 1. Entonces, por ejemplo, el 4, 2 ya no lo contabilizo porque es lo mismo que el 2 entre 1, el 3 entre 3 tampoco lo voy a contabilizar porque es lo mismo que 1 entre 1, el 2 entre 4 tampoco lo voy a contar porque es lo mismo que 1 entre 2 y 1 entre 5 sí lo cuento. Entonces, sobre esta diagonal solo contabilizo este y este. Y así vamos contabilizando a todos los racionales, pero mediante este arreglo. Entonces, haciendo esta relación, resulta que se trata de una función biyectiva. Podemos probar que es inyectiva y que para cualquier elemento natural que nos tomemos de acuerdo a esta relación, vamos a encontrar un cociente tal que bajo esta forma de construcción vamos a dar bajo esa relación a ese número natural que hayamos tomado. Entonces, por ejemplo, aquí yo diría, pues este va a estar asociado al natural 1, el 1 medio va a estar asociado al natural 2, el 2 entre 1 a 3, el 3 entre 1 al número 4, el 1 entre 3 al número 5, etc. Entonces, con esta relación ya se podría probar que Q es numerable porque lo estamos biyectando con los naturales y por tanto, usando el resultado de que un conjunto numerable tiene medida de Lebesgue 0, tendríamos que la medida de los racionales también es 0. Entonces, ¿sí quedó claro este arreglo? Sí, súper bien. ¿Sí? Esa sería una forma. Por ejemplo, otra forma, solo que ahí a lo mejor hay que usar un par de resultados de uniones de numerables, que es numerable, pero usando uno que otro resultado podríamos ver a los racionales como la unión de los racionales positivos, unión el 0, unión los racionales negativos. Bueno, antes de continuar aquí, hasta aquí hemos construido una función que va de los racionales positivos a los
naturales. Podemos hacer lo mismo con, de hecho, Lo que hiciste con los enteros, ¿no? De los ajá, positivos a los es, pares. Y podemos hacer esto y los negativos con los impares. Y como ya vimos que los enteros son numerables, entonces automáticamente la unión de estos, que son todos los racionales, pues va a ser también numerable. Otra es ver que los racionales también se pueden ver como esta unión de conjuntos. Entonces, si se puede probar, si probamos que cada uno de estos tres conjuntos es numerable, entonces hay un resultado que dice que la unión de numerables es numerable, entonces la unión que va a ser Q será numerable. Entonces, el 0 pues es el conjunto que solo tiene al 0, pues es un conjunto finito, entonces este no hay problema, es numerable. Ahora, los racionales positivos son equipotentes, son equivalentes en cardinalidad a los racionales negativos si tomamos la función x va a menos x, ¿no? Donde esta x está en los racionales positivos. Entonces, basta con solo probar que los racionales positivos son numerables. Entonces, en ese caso ya no podríamos igual hacer esto y ya no tendríamos que hacer la parte de los negativos, o bien podemos construir la siguiente función que vaya de los racionales positivos al producto cartesiano de los naturales con los naturales, usando la función que va, la función sobre cualquier racional vaya a dar a la pareja ordenada AB. Entonces aquí A y B. Vamos a poner enteros. Entonces, esta función también es difícil ver que es biyectiva. Y el producto cruz de conjuntos numerables, en este caso de los naturales, también es numerable. Entonces, n cruz n es numerable. Si construyo esta función y resulta que es biyectiva, que va de los racionales positivos a n cruz n, entonces terminaríamos con que los racionales positivos son numerables, por tanto, los racionales negativos también son numerables, por tanto, la unión de numerables es numerable, entonces, esta unión que son todos los racionales es numerable. Entonces, esa sería otra forma de demostrar que los racionales son numerables.
ya sea con esta función o con este arreglo. Entonces, pues ahora sí que el que más les guste, pues ese ponen en la tarea. Y con eso pues ya tendríamos el ejercicio, ¿no? De la tarea, que solo les pide ver si los enteros y los racionales y el 0, 1, decir si son o no de medida 0 o no. Y bueno, solo basta en ese primer ejercicio ver eso de que sean o no numerables, porque el resultado que van a usar es este, para concluir lo de la medida. Bueno, ahora, entonces, cuando les pidan ver si algo es, si un conjunto dado tiene medida 0 o no, entonces acuérdense que tienen que hacer dos cosas: construir una sucesión de intervalos que cubra a todo su conjunto y que la suma de los intervalos de esa sucesión de intervalos sea menor a epsilon. Entonces, por ejemplo, si... Entonces, supongamos que, que A, pongamos que C es un subconjunto de los reales, tal que tiene medida Lebesgue 0. Entonces, ¿qué significa esto? Que existe entonces, esto significaría justamente lo que nos da la definición, que existe un conjunto de intervalos. Entonces, existe una sucesión de intervalos y tal que, por un lado, C se encuentra cubierto por la unión de esos intervalos y además la suma de las longitudes de esos intervalos es menor a epsilon. Entonces, ahora supongamos que D es subconjunto de C. Entonces, ¿qué podríamos decir? De la medida de D. ¿Que es menor que la de C? Probablemente sea menor o a lo más como la de C, ¿no?
Y entonces va Eso a ser sí. 0, ¿no? Entonces va a ser 0. Entonces, como D es subconjunto de C, de esto que cumple C, tenemos que D también está cubierto por una sucesión de intervalos y pues ya sabemos que la suma de las longitudes de esa sucesión de intervalos es menor a epsilon. Entonces, estas son las dos condiciones en la definición de que algo tenga medida 0, ¿no? Entonces, si algo tiene medida 0 y hay un conjunto contenido en ese conjunto que tiene medida 0, entonces también va a tener medida 0. ¿Por qué dijiste que la suma de los intervalos de D sería menor que epsilon? ¿Está? Sí, esa. Porque por C ya lo sabemos, o sea, estoy ocupando la misma sucesión de intervalos que se encuentra en la definición de que C sea medida 0, o sea, como C, por hipótesis, tiene medida 0, entonces hay una sucesión de Sí, intervalos y, en C sí lo entiendo. O sea, esas dos cosas significan que tienen medida 0. Pero ajá, por qué podemos suponer eso con D? porque D está cubierto por C, pero C está cubierto por esta sucesión de intervalos, es decir, esta misma sucesión de intervalos que ocupo para C me funciona para D, pero yo ya sé que la suma Ah, y de esas estos sucesiones. pues Ah, ya, son ya. menor a epsilon. Sí, Entonces la misma sucesión me funciona para determinar que D es de medida 0. ¿Sí? súper, súper. Sí. Ok. Así es, Daniel. Es análogo a lo que ocurre con la cardinalidad de conjuntos, la relación de contención. Entonces, se fijan, bueno, este resultado eh, ahí les ayudará a su tarea. Bueno. ¿Qué más? Pues, déjenme ver. Mm, Bueno, ya vimos que la medida de cualquier intervalo, en particular el 0, 1, tiene medida 1. Entonces, vamos a calcular la medida de los irracionales en ese mismo intervalo, en 0, 1. Entonces, por un lado, pues ya sabemos esto. Y como son disjuntos los racionales y los irracionales, entonces la medida el conjunto, el intervalo 0, 1, lo podemos ver como la unión de la intersección de los racionales con 0, 1 y el conjunto de los irracionales, intersección 0, 1. Entonces, como es vacía la intersección de los racionales con los irracionales, es decir, son disjuntos, entonces es la medida de esta unión va a ser
la medida de la suma del conjunto, los racionales intersección con 0, 1, más la medida del conjunto de los irracionales con 0, 1. Entonces, esto ya vimos que los racionales en sí, todo el conjunto de racionales es numerable. También podemos hacer una relación biyectiva con los racionales que solo se encuentran en el intervalo 0, 1 con los naturales, muy semejante a como lo hicimos hace un momento con todo el conjunto de racionales. Entonces, la medida de este primer término, pues es 0, porque este conjunto es numerable. Más, pues la medida del conjunto que corresponde a la intersección del 0, 1 con los irracionales. Entonces, tengo que 1 es igual a 0 más esta medida. Entonces, el conjunto, la medida del conjunto de los irracionales y el 0, 1, resulta que no es de medida 0, sino de medida 1. Y de hecho, esta medida es la misma también de los reales. Entonces, si se fijan aquí, ya no es necesario verificar las dos propiedades de la definición, es decir, construir o intentar, en este caso, construir una sucesión de intervalos que engloben al conjunto y ver que la suma de esos intervalos no hay manera de que dé 0 para ver que no tiene medida 0, sino ya con el resultado de que los racionales es numerable, podemos determinar que la medida de los irracionales y el 0, 1 es de valor 1, que es lo mismo que los reales. Bueno, entonces les dejo ese resultado. No sé si lo vayan a necesitar para su tarea, pero bueno, lo mejor sí. Y por último, a ver, vamos a ver un ejemplo similar a los de su ejercicio 2. En el ejercicio 2 les pide ver si las funciones que les están dando son o no integrables y, bueno, argumentar la respuesta. Entonces vi que ayer Rodrigo ya les dio el teorema y la caracterización de cuándo una función es integrable, y esta es cuando el conjunto de discontinuidades tiene medida Lebesgue 0. Entonces, vamos a tomar la siguiente función. Va a estar definida del intervalo 0, 1 a los reales y definida por la siguiente regla de correspondencia. X cuadrada, sí. No, ahora sí, una diferente si no. Capaz que Rodrigo ya me dice, le ayudas demasiado. X cuadrada. X cuadrada más 1. Entonces vamos a suponer esta regla de correspondencia. Entonces, cuando queramos ver si una función es integrable, todo se reduce
a verificar qué tan continua es. Ajá. Entonces, si hay discontinuidades, pues vamos a enfocarnos en ese conjunto de discontinuidades y ver que sea de medida 0. Entonces, para eso, pues ya tenemos ciertos resultados, o sea, la definición misma, o bien si resulta que es numerable, pues ya también podemos concluir que tiene de medida 0, y si es finito, pues también va a tener medida 0. Entonces, todo se enfoca a cómo es ese conjunto de discontinuidades. Entonces, esta función, pues obviamente tiene discontinuidades. Vamos a ver más o menos cómo se ve. Entonces, para eso... Entonces, nada más es sobre el 0, 1. Entonces, entonces nos dice que en x igual a 0 es 0, la función está definida en 0 y 1. Vamos a suponer que el 1 está por aquí. Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando k vale, cuando k vale 1? Ajá. Entonces, todo va a depender de este valor k para saber en qué parte, en qué región de este intervalo 0, 1 nos encontramos y entonces qué valor de la imagen vamos a tener. Entonces, si k es igual a 1, entonces 1 entre 2k más 1 es 1/3. 1 entre 2k es 1/2. Y 1 entre 2k menos 1 es 1. Entonces, para este caso, si x está entre 1 entre 2k más 1, que es 1/3, y 1 entre 2k, que es 1/2, cerrado de este lado, entonces, en esa región, la imagen de la función es 0. Si x está entre 1/2 y 1 entre 2k menos 1, que en este caso es 1, entonces la función vale 1. Pero ahí ese ejemplo nada más tiene una discontinuidad, ¿no? Eh, no, va a tener varias según en qué intervalo nos encontremos, porque Ah, este intervalo va a ir cambiando a medida que cada sea 1, 2 o 3 en los... O sea, tenemos un montón de subintervalos que considerar. Ajá. O sea, no tenemos tres. Esta función sí es por partes, pero no tres partes, sino muchísimas partes, ¿no? Una para cada k en n. ya lo entendí, sí. Ajá, o sea, Sí, sí. tenemos un montón de ceros, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ujú. Entonces, más bien hay que ver qué pasa en cada sección de, y eso no va a depender de k. De hecho, creo Entonces, que esa la puso de ejemplo, ¿no? no sé, ahí sí no vi. Bueno, sí, perdón. ¿Ayer? No, hace como un mes. No, menos, pero en Ah, otra clase.
pero date. Bueno, pues a ver, la volvemos a revisar entonces. Entonces, si X está de 1/2 a 1, o sea, vamos a poner 1/2 aquí. Entonces, de aquí a acá, la imagen es 1. Entonces, vamos a poner, este es 1. Y para que me salga bien la línea. Así. Ujú. Entonces, este sí se toma y este no se toma. Ujú. Entonces, si X está en esta mitad del intervalo, la función se ve así. Ajá, entonces en toda esta parte, pues la función es continua, excepto aquí. Ahora, vamos a poner aquí 1/3. Entonces, si X está entre 1/3 y 1/2, la función es 0. Entonces, aquí tenemos abierto y cerrado. Entonces, se ve así. Ujú. Tenemos una discontinuidad aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando K vale 2? Cuando K vale 2, entonces, a ver, 1 entre 2K más 1 va a ser 1/5. 1 entre 2K, 1/4. Y 1 entre 2K menos 1, 1/3. 1/3, sí. Entonces, si X está entre 1/5 y 1/4, tomando este 1/4, entonces la función, en este caso cuando K vale 2, f de X va a ser 0. Si X está en 1/4 a 1/3, entonces la imagen de la función es 1. Entonces aquí tendríamos, vamos a poner, como aquí va a ser 1/4 más o menos. Y vamos a poner, pues no sé, 1/5 por aquí. Entonces, de menos 1/5 a 1/4, la función vale 0, es decir, así. Y cuando X está entre menos 1/4 y 1/3, vale 1. Entonces, aquí, más o menos por aquí, tendríamos esto. Ajá. Entonces, sobre estos intervalos, la función es continua y está siendo discontinua en 1/2, en 1/3, en 1/4, en 1/5. Entonces, sí, ya más o menos quedó claro cómo se está comportando o cómo tenemos que ir construyendo esta función. Sí. Ujú. Entonces, el otro, por ejemplo, para K igual a 3, pues vamos a tener que considerar 1/6 y 1/7. Entonces, de 1/6 a 1/5, la función va a valer 1. Y de 1/7 a 1/6 va a estar aquí abajo, en 0. Y así, ¿no? Entonces vamos a ir saltando, pero si nos fijamos justamente las discontinuidades son 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, es decir, 1 entre
1 entre K, ajá, donde K pues es natural. Entonces, la función pues va a ser continua en cada subintervalo, eso sí. ¿No? En cada intervalo de la forma 1 entre K más 1, 1 entre K. Y el conjunto de discontinuidades es de la forma un medio, un medio, un tercio, un cuarto, así, hasta, pues seguramente también en 0. ¿No? Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo es este conjunto? ¿Numerable? ¿No numerable? Pero no sería hasta 0, ¿no? Pues porque por la forma como estamos construyendo, antes Ajá, de caer en pero es que eso 0, se va, o sea, tiende a 0, obvio, tiende a pero 0, sí. O sea, sí está definida en 0. O sea, yo creo que sí hay que agregar la discontinuidad en 0. Yo creo que sí. Pero sí es justo uno que vimos en clase, porque me acuerdo ¿Sí? que le pregunté y me pareció muy interesante y a ese ejercicio le entendí más o menos lo que hizo, porque sí, el tema se me hizo muy difícil, la verdad. Pero sí, tú date tú. Ok, ok. Entonces, bueno, en ese ejercicio sí vieron cómo era la medida de esto. No me acuerdo de la medida específicamente, pero me acuerdo que lo que hizo él era proponer como que parar las discontinuidades, Ajá, diciendo proponiendo un rectángulo que fuera menor que epsilon de base, y ok. entonces haces numerable todo lo demás, Ajá, ¿no? ok. Entonces supongo que ese conjunto de discontinuidades es numerable, por Ajá. eso que hizo él, ¿no? Sí, de hecho, o sea, sí, como, como para observación así rápida, podemos relacionar de esta forma con los naturales, ¿no? 3, 4, etcétera. Entonces, justamente podemos hacer una biyección de A a N. Entonces, A es numerable, entonces la longitud, digo, la medida de A, pues es de medida de cero. Ajá, por el resultado de que cuando un conjunto es numerable, pues tiene medida 0. Y entonces resulta que esta función, a pesar de que cada vez, a medida que vamos acercándonos a x igual a 0, aumenta la cantidad de discontinuidades, al final sí podemos integrar esta función. O sea, como que sí podemos aislar. Si pensamos en lo de sumas superiores e inferiores, podemos dar una partición de tal forma que aislemos todas estas discontinuidades, aunque sean infinitas, no son tan infinitas, ¿no? Entonces las podemos dejar fuera usando una partición apropiada y entonces podemos calcular las sumas superiores e inferiores, ¿no? Y bueno, tener un valor para el área bajo la curva.
Entonces, pues los ejercicios del 2, pues así tienen que proceder, ¿no? Fijarse en cómo es ese conjunto de discontinuidades. Ajá. Y medirlo, y ya con eso pueden concluir si es o no integrable. O sea, lo que tenemos que hacer es que las discontinuidades sean numerables, ¿verdad? Y ya con eso. Ajá, sí. Va, 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 Sí, va, si va. las discontinuidades son numerables, ya tienes que es de medida cero, entonces va a ser integrable tu función. Si el conjunto de discontinuidades no es numerable, por ejemplo, pudieras relacionarlo, no sé, con los racionales o con los reales, pues entonces ya no vas a tener una función integrable. ¿Va, va, va? Bueno, no sé si tengas alguna otra duda, Carlos.